Una, dos y... Sea of Stars. Es un videojuego de rol. Salió el 2023. Es un juego con combates por turnos A mí me llama muchísimo este juego. cuyas principales referencias Es de los mismos de The Messenger. son Chrono Trigger, Super Mario RPG y Golden Sun. ¿Veis? Todas las referencias cojonudas. Sea of Stars está catalogado por muchos como un Japanese Role Playing Game, también conocido como JRPG. Sea of Stars fue desarrollado en Quebec, No tiene nada que ver. Canadá. Esta es una duda que no me deja dormir por las noches. Hay gente muriéndose de hambre y yo estoy aquí pensando por qué hay juegos catalogados como JRPGs como si fuese un subgénero de los juegos de rol. Y mira, que en su nombre la única diferencia es que dice que es de Japón, a pesar de que, he visto usar el término para referirse a juegos que son hechos en, no sé, Corea o en China. Por alguna razón se usa de antónimo JRPG a WRPG o Western RPG, lo cual es como injusto. Estás básicamente comparando un país contra la mitad del planeta. Tal cual. Cuando escucho gente decir WRPG, a veces siento que son las mismas personas que creen que África es un país. De todas formas, ¿de dónde viene esta confusión? ¿Por qué siquiera es importante? En eso me puse a pensar. Esto ya toca más en el campo de los géneros de videojuegos. Verán, los videojuegos, a diferencia de las películas y libros, no se clasifican principalmente desde una perspectiva narrativa. Los videojuegos se clasifican en primer lugar por su jugabilidad. Podemos notarlo con el siguiente ejemplo. The Last of Us, Halo y Concord son shooters, pero The Last of Us es un shooter de terror, Halo es un shooter de ciencia ficción Y el Concord es un shooter muerto, ¿no? ¿Eso existe? y Concord es un shooter de puta vergüenza. Ah, bueno, parecido a lo que he dicho yo. Parecido, a ver. Solo que en muertos pues habrá unos cuantos y en vergüenza habrá otros. Pero sí, puede ser de los dos, sí. Lo genial de los géneros de videojuegos Ah, el Loop Hero. El Loop Hero también tiene muy buena pinta. es que son muy maleables con el tiempo. Podemos combinar varios de estos géneros y crear nuevos géneros. Si metemos exploración, plataformas, que sean 2D y con la capacidad de quebrar la secuencia de ¡El Super Metroid! ¡Mirad, está aquí! progresión normal en base a las habilidades del jugador. ¡Mirad! ¡Está haciendo el salto! Eso es un Metroidvania. Pero creo yo que hasta este punto los géneros son necesarios, son arquetipos para los videojuegos. Por ejemplo, si queremos vender un juego y nos preguntan de qué va, podemos decir que es un Metroidvania inspirado en Dark Souls con bichitos. Si se les vino a la cabeza Hollow Knight, pues... se equivocan, claramente estaba hablando de Deviator. ¿Qué? Oye, este juego se parece mucho. ¿Demasiado? Son muy carerraja. Es como cuando te ven jugando Mario y te pillas con unos unicornios que no saben qué es Mario y te preguntan de qué va el juego. Y tú dices, pues saltas en las plataformas y tienes que caer en las cabezas de los enemigos para eliminarlos. Pero si le respondemos a un jugador más experimentado, da lo mismo el nivel de experiencia, simplemente respondemos, es un juego de plataformas. Sí. Sí. Cuando decimos es un juego de rol o es un JRPG, Qué buenos de Witcher 3. también hace que la gente asuma ciertos arquetipos respecto a ambas definiciones. Pero esto cambia dependiendo de la experiencia del jugador con el que estamos hablando. Por ejemplo, un jugador más experimentado pensará entre Baldur's Gate y Persona 5, pero Sí. para una persona como mi mamá, llama a todos estos juegos como Pokémon pero con personas. Literal. ¿Por qué lo simplifican todo tanto si no tiene que ver? Ya ven, al final es un tema bastante subjetivo, pero está ahí para que básicamente nos simplifiquemos las cosas. Pero por otro lado, he visto una vista un tanto tóxica respecto a este tema y a veces creo que es merecido y otra vez pues se pasan, sí, creo que se pasan un poco.
Cuando nos ponemos a pelear a la hora de catalogar un juego se me hace un debate un poco redundante, a no ser que traicione los puntos básicos de los que hablamos antes, también a un nivel de experiencia. Por ejemplo, para un jugador de nivel experimentado alto y nos ve jugando algo como Tales of Arise, nos pregunta cómo es, de qué va, y nosotros podemos responderles, es como Final Fantasy. Pero esa persona va a tener una confusión tremenda porque Final Fantasy no respeta géneros dentro de sus distintos juegos. Y es cuando se crea un conflicto. Final Fantasy XVI fue nominado como mejor juego del año en los Video Games Awards. ¿Qué parte de este juego es rol? Y así, amigos míos, es como puedes iniciar una guerra. Gracias por venir a mi TED Talk. La gente se lo toma como si se estuviera metiendo con su madre cuando hay peleas de videojuegos así. Verán, los videojuegos de rol están muy limitados. Por mucho que se esfuercen, nunca, pero nunca van a llegar al nivel de libertad prácticamente ilimitado que tienen los modelos de juego de rol de papel y lápiz. Pero es verdad que muchas mecánicas de estos juegos se traducen muy bien al mundo de los videojuegos. Les presento Dungeon, el primer videojuego de rol de la historia. Y créanme que sentó unas bases que seguimos viendo hasta ahora. El juego está basado en texto, tiene un par de NPCs y se centra en mazmorrear y explorar para matar enemigos y ganar puntos de experiencia. Como pueden ver ya desde sus orígenes, los videojuegos de rol se centran en la parte más jugable de los RPGs de mesa, más que en su lado interpretativo. Sí. Avanzamos al futuro y juegos como Baldur's Gate 3 es básicamente Dungeon en super esteroides. Claro, tiene un tratado argumentativo extenso y bastante trabajado, pero todas las... ¿Cómo? Claro... Kick the Squirrel. ¿Cómo que kick? ¿Cómo que pegarle una patada? Porque te muerde el pie. ¡Ay, no! ¡Pobrecita! Tiene un tratado argumentativo extenso y bastante trabajado, pero todas las preguntas o oraciones que hable nuestro personaje ya fueron escritas. No podemos elegir nuestras propias respuestas. Y si bien tenemos ¡Joder, la ha hecho mierda! ¡Pobrecita! un mundo entero para explorar, sigue siendo una versión enorme del calabozo de Dungeon. Que no. Pobrecita, Eris procede a atropellarla con la moto de Maboika. Pero mis atropellos son sin querer porque se me tiran delante de la moto. No es mi culpa. Yo voy con la moto y se ponen en medio. No comparen. ¿No es igual? Pero para explorar, sigue siendo una versión enorme del calabozo de Dungeon. Sé que es una forma muy poco mágica de ver estos juegos, pero créanme que es importante para más adelante. El primer videojuego de rol japonés fue, y yo creo que la mayoría de este canal se lo sabe, así que coréenmelo. Ok, el Dragon Quest. Dragon Quest. Aquí podemos ver la razón de que efectivamente los JRPGs son un subgénero de los RPGs, ya que fue creado después de la creación del género madre, en base a obras del género anterior. En el caso de Dragon Quest, sus principales referencias son el videojuego Ultima y Wizardry. Y una de las razones principales en esta época es que podíamos diferenciar claramente el enfoque de ambos géneros. Claro. Primero que nada, los videojuegos de RPG occidentales trataban de simular lo mejor posible las mecánicas dadas por el RPG original, Dungeons and Dragons, mientras que el JRPG adapta la mitología de Dungeons and Dragons y sus mecánicas de juego y así crear lo que en Dragon Quest determinan como un shonen jugable. Porque sí, esa era la idea original de Dragon Quest, crear un juego que fuese como un manga shonen en que tú pudieras decidir qué ocurría. Pero limitarse al shonen y a la mitología y estética fantástica de Dungeons and Dragons es bastante limitante. Por eso es que a medida que pasaron los años, el género empezó a basarse en materiales para más tipos de grupos etarios o distintas estéticas o escenarios. Los juegos de rol hicieron exactamente lo mismo, pero si se dan cuenta, ambos géneros mantuvieron sus bases jugables, de alguna forma. Espero que no se hayan olvidado, pero vale la pena repetirlo. La diferencia entre los juegos de rol y los JRPGs como subgénero
es totalmente jugable. Sí. Dragon Quest es un juego de fantasía y Xenosaga es un videojuego de ciencia ficción. Ambos son JRPGs, solo cambia el género narrativo. A grosso modo, un videojuego de rol jugablemente trata de simular de la mejor manera posible un juego de mesa y papel. Por eso es que juegos como Cyberpunk sí es un juego de rol, Sí es. solo que no hace tan bien su trabajo como algo como por ejemplo Fallout New Vegas. Por eso se dice que Cyberpunk no es necesariamente un juego de rol, sino que un juego de disparos con mecánicas de rol. Es que si vamos sintetizando en cada género que están, se va doblando bastante. Sí. Esto debido a que lanzar un dado, como en un juego de mesa, se ve disminuido ante la habilidad del jugador. Sí. Por eso cuando te hablan de juegos de rol, a mí automáticamente me viene The Witcher a la cabeza. Automático. A diferencia de un juego en que el lanzamiento del dado es la prioridad ante todo. Debido a que los JRPGs nacen de Ultima y Wizardy, los juegos de rol japoneses no tratan de emular un juego de mesa y papel. Los JRPGs, en base al creador del género, tratan de simular las reglas de un videojuego de rol, Ahí. Parecido. como Pero no Ultima igual. y Wizardy. Sus puntos de referencia no son un juego de mesa, siendo la mayor diferencia que el objetivo es contar historias como si se tratase de un manga que tú puedes jugar. Y Sí. eso es importante, porque en Ultima y Wizardy el lanzamiento del dado se sobrepone a la habilidad del jugador, siendo la estrategia el único aspecto en que el jugador tiene incidencia. De ahí viene que los combates por turnos, a pesar de ser creados por Dungeons and Dragons, los japoneses los usaron por más tiempo. Tratan de simular un manga y los mangas se leen. Tanto el manga como el juego están a la merced del lector o el jugador de ver cuándo es que quieren avanzar. De ahí viene, por ejemplo, el hecho de por qué los JRPGs se les suele diferenciar de los juegos de rol tradicionales, en que están mucho más centrados en contar una historia fija Por eso me suelen gustar más los JRPGs a mí. en vez de elegir tú tu propia historia. Y resulta es Aunque he disfrutado muchísimo de Skyrim, he disfrutado muchísimo de The Witcher, sé que el día que juegue Cyberpunk lo disfrutaré también. Pero todavía no llega ese día. Pero sí, los disfruto bastante, tanto los JRPGs como los RPGs. que es ese el punto. Desde su origen son mangas jugables. Por eso es que podemos decir que un juego como Sea of Stars sí es un JRPG, porque sus referencias son juegos de rol japoneses, los cuales buscan contarte una historia como si fuese un manga o un cómic, y aparte sirven en base a las bases de combate expuestas por Wizardy. Tiene buenísima pinta, ¿eh? Todo esto a pesar de que el juego esté hecho en Canadá, porque eso da lo mismo, ya que el subgénero fue creado en Japón, y de ahí es que viene su nombre. Ese fue el nombre que le dimos, no significa necesariamente que el juego tenga que hacerse en Japón. Después de todo, esta es la misma razón por la cual existen géneros que no tienen un nombre establecido llamado Souls-like o Roguelike, porque son juegos que simplemente se parecen al creador de su género. Sí. Y de ahí se crean miles de subgéneros. Xenoblade es un JRPG con un combate en tiempo real. Por eso os digo, cuando se habla de JRPG o de RPG, no se está hablando siempre del mismo tipo de juego, siempre es con algo secundario. Un JRPG pero que tiene de paso acción, un JRPG que tiene terror, un RPG que tiene shooter, pues sí, así. Fire Emblem es un JRPG de estrategia. Sí. Monster Hunter es un JRPG de acción. Y así, etcétera, etcétera. Y créanme, que sacarme este peso de encima o tratar de racionalizarlo de esta manera, ahora me deja dormir tranquilo. Ah, y por si preguntan, Final Fantasy XVI es un videojuego de acción con elementos de JRPG. Eso, buenas noches. Les pone ahí con el fuego porque alguno se lo va a tomar mal, seguro. Ahí os lo dejo por si queréis darle me gusta, comentar o cotillear. Y muchísimas gracias, Erisos, por haberme acompañado. Espero que os gustara mucho. Está muy cojonudo, la verdad.